Bueno, ahora vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a José, a María y a Ander. Encantado. Bueno, gracias, lo primero, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y bueno, antes que nada vamos a pedir una pequeña bio para presentar a cada uno. Bueno, comenzamos con José. José Antonio Fideo Martínez es maestro, escritor e ilustrador. Ha publicado novelas, relatos, guiones para cómics y artículos en diferentes revistas. Además, como ilustrador, también ha participado en varias exposiciones colectivas. En 2016 recibió el premio Minotauro por su novela Los últimos años de la magia. Y su última novela es Los dioses muertos, canto de Prometeo, una alucinante epopeya basada en los mitos griegos clásicos y la ciencia ficción. Muy bien. Lo que indica, todas esas cosas indican que soy muy viejo. No, hombre. Me ha dado tiempo a hacer muchas cosas. No. Bueno. Sí. ¿Tienes experiencia? Eso sí. Eso es una mejor manera de decirlo. Sí. Vale. Nuestra siguiente invitada es María. Es una escritora apasionada de la historia medieval española. Ha publicado historias, cuentos y poemas, mayoritariamente del género histórico-fantástico. En diciembre de 2020 salió a la venta su novelette El caballo de Valquiria, una historia de realismo mágico ambientada en Galicia. Y luego, nuestro último invitado, Ander, ha publicado relatos sobre todo de ciencia ficción y de fantasía, si no nos equivocamos. En 2017 escribió Cliché, un bolsilibro que homenajea a los clichés de este tipo de historias y pulveriza la cuarta pared. Y 4 años más tarde ha publicado la reedición y la secuela Mi gran cliché griego. Y además es actor de doblaje y tiene un podcast sobre creación literaria llamado Lumac. Es correcto. Todo cierto. Bueno, pues... Uy. Una imagen de Carlos. Carlos desde las sombras, mandando cariño. Tiene razón, jo. Bueno, pues como ya hemos dicho, vamos a hablar hoy de mitología en la literatura. Entonces, bueno, como ya hemos comentado, habéis inspirado parte de vuestros trabajos en diversas leyendas o mitos. Entonces, lo que queríamos preguntaros es si podíais comentarnos algunos de ellos, o sea, en qué leyendas se basan y por qué decidisteis meterlas. ¿Quién quiera empezar? Eso estaba pensando. Venga, lanzaros y luego voy yo. Pues yo, por ejemplo, El caballo de la Valquiria, que es una novelette en la que mezclo la mitología nórdica con el folclore gallego. Y decidí, la verdad es que surgió, quería ambientarla en Galicia y surgió un poco que fuera Skuld, la Norna, una de las Nornas, de las 3 que había en la mitología nórdica, y esta era en concreto la encargada de tejer el futuro y también era una valquiria. Coincidió que estaba buscando a alguien que tejiera el futuro, bueno, que pudiera darle así un toque mitológico y surgió Skuld. Fue un poco por casualidad. Después, en mi primera novela, bueno, mi primera antología de relatos, el primer libro que publiqué, que se llama Un puñado de relatos, tengo 2 relatos en los que hay mitología. Y el primero de ellos, Correr en contra del viento, está basado en Asturias. Y sucedió que yo estaba leyendo para ambientar un relato en Asturias y empecé a ver la mitología y todo lo que había y me pareció tan fascinante que me dije, tengo que hacer un relato ambientado aquí. Y metí varios personajes, el cuélebre y no me acuerdo la palabra de la muchacha, de la ninfa, una especie de ninfa que tienen, que está custodiada por los cuélebres. Y forman parte del primer relato. Y en otro de los relatos metí el mito de Perséfone y Hades, que siempre me pareció precioso. De hecho, en la mitología griega me parece
bueno, creo que como es la que más hemos leído todos, porque es la que más nos presentan en el colegio, creo que es la que más adeptos tiene, ¿no? Y me parece bonita, sacando que hay, bueno, por ejemplo, Zeus, que es un poco machista y violador y todas esas cosas. Tiene cosas... Eso como todos. Y no sé si alguien más quiere decir algo. Es que ahora no me acuerdo de más. No, joven, muchas gracias. Vamos. Si queréis os comento yo. Ander, ¿o te animas tú? A mí me da Ander, igual. O sea que si, si te has lanzado tú, lánzate. Venga, pues yo y tú cierras ahí con broche de oro. Venga, vale. Yo os comento un poquito los dioses muertos. Pues cuando yo, a ver, la mitología ha estado siempre presente en mi vida. Como dice María, forma parte de nuestra cultura, ¿no? Y es algo que desde pequeños está con nosotros. Nos rodea, aunque no nos demos cuenta. Desde las misiones Apolo a la Luna, no sé, está presente en todo en nuestra vida, ¿no? Pero en mi caso se da la circunstancia de que mi padre, que era un gran lector y era un hombre también maestro como yo, que amaba todo lo clásico, pues cuando yo era pequeño, a mí, yo he sido especial en muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que me diferenciaban un poco de los demás chavales es que a mí mi padre, por ejemplo, nunca me contó un cuento de Caperucita o de, no sé, nunca me contó una de esas historias clásicas que se cuentan a los niños o que se contaban en aquella época, ahora ya no se cuentan. Mi padre tenía un ejemplar de la Odisea que, mira, lo podía haber cogido porque lo tengo por ahí, un ejemplar pequeño, adaptado y tal, y los cuentos que me contaba eran Ulises y los viajes de Ulises. Yo recuerdo estar en casa allí frente a la chimenea y él contarme aquellas historias y yo alucinar. O sea, para mí aquellos fueron los primeros superhéroes. Más tarde... Yo sento las bases. Sí, sí, sí. Y además es que mi padre tenía la habilidad de que era un hombre que era capaz de contar cualquier anécdota de la vida, por sencilla que sea, y de engrandecerla. No sé si habéis visto la película de Big Fish, pero Big Fish es un poco la historia de mi padre, ¿no? Entonces, la mitología estaba presente en mi vida y me gustaba, siempre me ha gustado. Yo recuerdo de pequeño Ulises 31, no sé, siempre me ha gustado mucho. Cuando gané el Minotauro, me propuse escribir una siguiente novela y entonces, bueno, pues tuve una época un poco complicada porque mucha gente me decía sobre lo que tenía que escribir, otros lo que no, otros... En mi cabeza se formó una especie de caos extraño que hizo que casi me perdiera. Y un día decidí que iba a escribir algo que fuera lo que a mí me gustaba y entonces empecé a escribir Los dioses muertos y la basé en los mitos griegos porque es lo que yo conocía y lo que yo había vivido y lo que me gustaba. He de comentaros que Los dioses muertos no es una novela mitológica en sí, ni es una novela de fantasía mitológica, es una novela de ciencia ficción. Pero sí tiene una primera parte en la que surge la historia que está muy basada en los mitos griegos. En esa primera parte yo cojo sobre todo a un personaje que es Prometeo, que en la mitología griega es uno de los titanes, uno de los, por así decirlo, los primeros dioses de la mitología griega. Y Prometeo es famoso porque, como ha dicho María, Zeus, que era un cabronazo, se dedicaba a fastidiar a los hombres por muchas razones. Pues bueno, en una de las ocasiones decidió retirar el fuego a los hombres. Prometeo, que era un titán, era un ser, era como un dios, era muy poderoso, fue capaz de entrar en el Olimpo, robar ese fuego, que representa muchas cosas, representa, no sé, la sabiduría, el conocimiento, la humanidad, en fin, y devolvérselo a los seres humanos. Entonces, a mí ese mito me parecía tan chulo y podía casar tan bien con la novela que yo quería contar que decidí que Prometeo fuera el protagonista de la historia. Aparte de Prometeo, porque mi novela no es estrictamente mitológica, es como una recreación. Mi novela tiene dos partes, una se llama Mitos, la primera parte, y la segunda es Logos. Y la primera parte, Mitos, que es la parte más centrada en el mundo griego, pues aparecen desde el Minotauro, aparecen todos los dioses, aparece Atenea, que es protagonista. O sea que me voy apropiando de todos los mitos griegos, los voy transformando
y creo una Grecia ficticia o imaginaria, que es una especie de distopía, un Edén en la que los hombres viven en paz, en armonía, en felicidad, gracias a todos los dones que les conceden esos dioses. Y esta historia que parece totalmente fantástica, en la que todo es, bueno, hay guerra, ¿no? También hay guerra en esta historia, pero en la que hay armonía y tal, hay unos hombres que se preguntan por qué los dioses les conceden todo eso y a la vez los obligan a rendirles pleitesía, a ser como sus esclavos. Bueno, no me quiero enrollar más. En definitiva, los mitos que utilizo son los mitos griegos porque creo que son la base de la cultura y porque eran muy afines a mí y yo los conocía. Y de esos mitos griegos, el personaje principal que utilizo es Prometeo, que no es tampoco un titán como en la novela, es un hombre que gracias a su servicio a los dioses mejora. Pero bueno, por allí aparecen pues todos los seres o muchos de los seres de la mitología clásica, desde los cíclopes, los dioses, en fin, pero siempre adaptados a mis necesidades, a mi historia y a esta locura que tengo aquí en mi cabeza. No sé si era eso un poco lo que tú preguntabas. Bueno, sí, no, no, me parece muy interesante todo. Dan ganas de, vamos, a mí por lo menos me están entrando ganas de ver los dos libros. Por supuesto. Bueno, y todos. Debes hacerlo. Tengo que decir que me gusta que el odio hacia Zeus se esté convirtiendo como en un nexo común, porque era una terrible deidad por todas las cosas que hacía. Bueno, en mi caso, a mí siempre me ha gustado coger elementos de distintas mitologías para incluir en mis relatos, en mis historias, pero siempre era como algo más bien pensado como un guiño o un elemento más sutil, a lo mejor una criatura en concreto que introducía en la historia, hasta que empecé a escribir Cliché. Cliché es un cazador de tesoros que, muy al estilo Indiana Jones, lo que pasa es que él es consciente de que es el protagonista de la historia y por eso es un cliché, porque al final sabe ese tipo de clichés que hay en las historias y se aprovecha de ellos. Sabe que nunca le van a acertar en un tiroteo, sabe que le va a salir todo bien y, bueno, es bastante repelente también en ese sentido. Hay que, a base de los libros se le va educando poco a poco. Y si bien el primero viaja a Calakmul, que está son unas ruinas mayas, no me metí mucho con el tema de la mitología, porque al final era un bolsilibro y no quería alargarlo demasiado. Y sin embargo, en mi gran cliché griego, que es la segunda parte, ya me metí a saco. Dije, me apetece que vayan a Grecia, me apetece que el tesoro sea mucho más mágico y fantasioso que el de la primera parte, que en este caso es el trono de Zeus, y voy a meterme de lleno con la mitología griega, con varios personajes y deidades de la misma. Y María, en este caso, también tiene gran importancia el mito de Perséfone y de Hades, en este caso, porque Perséfone es bastante importante en la historia. Y no solo eso, luego aparecen muchísimos elementos más. Se hace referencia al Minotauro, aparecen un montón de Cerbero, con una forma un tanto especial, no es el Cerbero que conocemos, es algo distinto. Y luego, al sacar la reedición de Cliché, que han salido los dos a la vez, ha salido la segunda parte y luego la reedición de la primera, he incluido como contenido extra un relato que está basado en la mitología nórdica, que se titula Nublado con posibilidad de Ragnarok. Y en este relato en concreto, los protagonistas viajan hasta esos parajes para intentar encontrar una de las argollas, una de las que tenían preso a Fenrir, el lobo de la mitología nórdica. Pero claro, la movida es que a lo mejor desatan el Ragnarok, porque ya sabemos que si Fenrir despierta, pues pueden pasar ciertas cosas que bueno. Entonces va un poco por ahí. Juego mucho con el humor. Se rompe mucho la cuarta pared. De hecho, en ese relato fue como un ejercicio para ver hasta dónde podía llegar, ya que era como lo más cortito. Dije, no me quiero pasar. En mi gran cliché griego, que es la parte más larga, es un poco más sutil lo de la cuarta pared, pero porque no quería ser cargante tampoco. Pero en el relato sí que va bastante a saco. Así que en mi caso sería eso. Bueno, me gustaría comentar una cosa. En los dioses muertos es verdad que la mitología griega es la mitología, por así decirlo, protagonista, pero aparece también la mitología china, la mitología nórdica, o sea que es como
hay diferentes panteones de dioses que se enfrentan entre ellos, en fin. Como si fuera una comunidad de vecinos a la que se llevan todos muy mal. Y de vez en cuando tienen que hacer una guerra, ¿no? En fin. Oye, interesante. La mitología, es que la mitología cuando empiezas con ella es tan chula, es tan amplia, tiene tantas cosas que es que a veces... Sí, es una pasada. Te dan Entonces, un abanico de posibilidades que... Claro. Pues tuve la tentación y dije, a saco. La mitología china, por ejemplo, es chulísima, chulísima. Vale. Bueno, nuestra siguiente pregunta es